actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos, como de costumbre. Así estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay, a Sergio Miranda, que nos toma desde la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto ya estamos casi un mes de transmisión, 24 horas de forma ininterrumpida en nuestro canal TV España, que sale desde Madrid y estamos cubriendo absolutamente toda Europa. Muy bien, pero nos vamos a ir a un lugar de Buenos Aires. Buenos Aires, mi tierra querida. Y vamos a conversar con un señor con una trayectoria muy interesante. Es abogado, es piloto comercial de primera clase e instructor en prevención de accidentes. Es también escritor, inclusive ha desarrollado y, por supuesto, con su autoría, el libro Relatos de una guerra no declarada. Me estoy refiriendo a Guillermo Sotovía, a quien tengo mucho gusto de saludar. Guillermo, bienvenido, mucho gusto. ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Es un honor poder compartir contigo esta pequeña charla. Así que, bueno, te dejo la palabra para que vos me preguntes lo que vos quieras saber de mí. O la gente también. Muchísimas gracias por tu generosidad de atendernos. Bueno, vamos a hacer un poco de introducción, ¿no? Estaba yo leyendo algunas cosas de tu carrera, de tu vida. Tú tienes un libro, no sé si tendrás otro, pero Relatos de una guerra no declarada, que publicaste durante el año 2024. Esta obra, para que nuestros oyentes vayan tomando el hilo de esta conversación, está recopilando historias de protagonismos de la década del 70 en la Argentina, una época que quien conoce la historia de la Argentina y de aquellos años, saben que fue una época marcada por la violencia política y social. Antes de seguir, porque tenía preparado un texto bastante largo, pero antes de seguir, ¿cómo fue tu rol en aquellos años muy oscuros para la Argentina, que generaron muchas tragedias? Pero quiero contarme, ¿qué hacías vos en aquel entonces dentro de ese contexto? Bueno, mi rol era de hijo en ese momento, hijo de un oficial superior de la Fuerza Aérea. Mi padre estuvo destinado en Inglaterra para comprarlo el sistema de armas volante MK-62 Canberra. Estuvimos destinados en Inglaterra, yo me eduqué casi la primaria en Wolford. Cuando volvimos acá a la Argentina, nos encontramos con una Argentina muy convulsionada, peligrosa. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso y bueno, llegamos a una Buenos Aires que estaba incendiada por bombas, asesinatos, secuestros, en fin, todo eso. Específicamente yo, volviendo de la escuela en 1976, quedo en el medio de un tiroteo en un enfrentamiento entre montoneros y Policía Federal, cuando Callao era doble mano, y mi padre anteriormente había tenido 2 intentos de bomba que no explotaron, gracias a Dios, y a partir de eso empieza un poco mi inquietud por relatar y dejar testimonio de todo lo que había pasado. Pero bueno, todo eso tuvo todo un proceso bastante largo que, digamos, si te lo cuento, vamos a estar mucho tiempo. Conclusión, llego a escribir 3 libros. El primero fue Cuentos para la Noche de Invierno, que tienen algunos relatos, muy poquitos, sobre esta época, pero los libros fuertes son Argentina, no me olvides, que
tiene la característica de contener el testimonio en primera persona de las víctimas o familiares de las víctimas sin filtro, es decir, hemos recopilado testimonios directos como salieron, con algún agregado que yo le iba haciendo de cosas que nos habían pasado a nosotros por ser familia militar, pero ese primer libro tiene casi el 90% de las historias son testimonios de los familiares o víctimas, y un 10% son testimonios de veteranos de la lucha o de la guerra contra la subversión. El tercer libro, Relatos de una guerra no declarada, que bien vos estabas mencionando, el 90% de los testimonios son en primera persona y de veteranos de la guerra contra la subversión, y hay un 10% de testimonios en primera persona de víctimas, entre ellos Claudia Rucci, o sea, familiar de víctima. Claudia Rucci está entre ellos, y Lorenza Ferrari también, que son dos casos muy emblemáticos acá en la Argentina, ¿no es cierto? Muy interesante lo que fuiste contando. Evidentemente, recordemos que aquella historia realmente eran tiempos convulsionados, tiempos, yo diría, una tragedia para la Argentina, una época marcada por la violencia, tanto política como social. ¿Qué recordás de todo ese tiempo, para hacerlo breve? ¿Cuál fue lo más Terror. Y terror literalmente a que a mi padre no lo volviera a ver más. Tengo bien vívida la imagen de mi padre saliendo, por ejemplo, a visitar a nuestros tíos que estaban en La Pampa en verano, en la provincia de La Pampa, y llevar la Ballester Molina en esa época al lado de su asiento, granadas en la guantera del auto. Esas son algunas de las cosas que recuerdo. Recuerdo también el uniforme doblado bajo la rueda de auxilio. Recuerdo también que no podíamos hablar con nadie que fuera extraño, ni decir qué profesión tenía mi padre. Y todo eso, bueno, fue calando un poquito en mí estas ansias de poder hacer algo y contar la historia. Y en su momento quería ser partícipe del lado nuestro para combatir a esta gente que venía a infundirnos el terror, pero bueno, era muy chico y no pude, no llegué. Todos vivimos, yo creo que estamos en una misma línea con respecto a la edad que tenemos encima. A mí me tocó vivir como en la Argentina toda aquella historia de enterarnos todos los días de víctimas del terrorismo, de esa década tan terrible que se vivió en la Argentina. Y evidentemente a mucha gente esto le puede llegar a golpear, sobre todo aquellos que lo vivieron, ¿no? Pero también aquellos que no vivían en la Argentina, lo veían de lejos, si es que se enteraron, que sepan que hubo más de 20.000 víctimas del terrorismo en esa década del 70, que todavía muchos de ellos esperan por la justicia, ¿verdad? Sí, yo el anteaño pasado viajé a Europa, estuve un mes entero con las remeras que decían 21.200 víctimas provocadas por el terrorismo en Argentina aún esperan por justicia. Estuve en Inglaterra, que fue el lugar donde yo me eduqué, visitando gente, qué sé yo, y en el pecho estaba en castellano y en la espalda estaba en inglés. Lo mismo en Francia e Italia cuando fui. A partir de ese viaje yo pude hacer contactos con la prensa y pude difundir en Inglaterra a través de un amigo que tengo que se llama Jeffrey Cardoso, que lo debes conocer, es el teniente coronel que identificó los cuerpos de los chicos nuestros. Él me hizo de contacto con la BBC y está difundiendo actualmente todo esto que nos pasó a nosotros. Y en Francia no tuve suerte, pero en Italia sí, a través de un pariente mío que es periodista y está difundiendo todo este tema de la otra cara de la historia, ¿no es cierto? La cara que no se contó, la parte que no se contó. Permitime, si me permitís, que quisiera agregar algo que es muy importante. Adelante. La violencia en Argentina no comienza en los 70, es decir, yo
cuando explico o doy una charla, digo, los que no saben nada, toman la violencia a partir del 76, o sea, del proceso de reorganización nacional. Claro. Los que saben un poco más, toman el 25 de mayo de 1973. Y los que saben realmente cómo comenzó la historia, toman de 1959 en adelante. La primera víctima civil provocada por las organizaciones insurgentes, uturuncos en este caso, fue Jimmy, la hija de un oficial de ejército, al cual le demolieron la casa y resultó muerta la nenita de 3 años. Historias durísimas, ¿no? Durísimas. O sea, que podemos definir lo que estamos hablando, querido Agustín. Te vuelvo a dar las gracias porque cada vez que alguien me hace una charla, yo siento que puedo llevar la voz de mucha gente y transmitir un poco. Estamos hablando técnicamente, te quiero terminar esta idea, ¿no? Estamos hablando técnicamente de una guerra de 23 años con intermitencias. Qué cosa. Y tú, además, eres abogado, tú, ¿no? Sí, soy abogado, me recibí en la Policía Federal. ¿Y también sos piloto comercial de primera clase en aviación? Sí, mi padre era oficial también de la Fuerza Aérea. Y también eres instructor en prevención de accidentes. Sí, soy instructor en CRM y factores humanos. ¿Y cómo se te dio, después de tantas actividades que podés desarrollar, te dedicaste a escribir? En realidad yo fui un ávido lector de todo material que se me presentara, porque vos recordarás que en la época nuestra no existía ni YouTube ni nada, o sea, uno leía y podía viajar a través de la lectura, tan es así que es muy cómico porque mi padre me tenía prohibido quedarme hasta más de las 11 de la noche y yo, como quería leer, tapaba con una toalla la parte de abajo de la puerta de mi habitación para que no pasara la luz y me quedaba leyendo hasta las 3, 4 de la mañana, después no me podía levantar. Pero llegó un tiempo en que empecé a leer material realmente importante, lo que fueron los movimientos insurgentes y todo lo que se refiere al terrorismo en la Argentina, que eso me apasionó siempre. Yo tengo una biblioteca muy nutrida y como te decía, antes yo entro a Facebook, que es el primer lugar de difusión donde más o menos podía yo llegar a más gente, pero en realidad me empiezo a ser conocido masivamente con el segundo libro que saco, ¿no? O sea, el segundo libro mío es Argentina, no me olvides. Y ya con el tercero ya me hice conocido, viajé a Europa, empecé a tomar contacto con mucha gente, entre ellos Luis Roberto Labraña, que es un ex miembro de FAR, FAP y Montoneros. Nos hicimos amigos y casualmente el primer libro que yo tengo, la historia de él, se llama Charlando con el enemigo. Entonces, pudimos, además de mostrar lo que pasó en esos años, tratar de entender cómo un chico de 15 años llegaba a empuñar un arma para asesinar, para matar. Y bueno, tratamos también de hacer un trabajo de comprender, de ponernos en la cabeza del otro para poder entender. A la conclusión que llegamos es que hubo un baño de sangre de ambos lados, con 7.500 desaparecidos y, permitime que te corrija entre comillas, o que te aporte entre comillas, 21.200 víctimas, que según los últimos datos son 23.800 ahora. Wow. O sea que es un número importante. ¿Qué significa la diferencia entre 21.200 y la que acabas de decir? Hay miles de personas en el medio. Eso fueron después de la década de 70. Corresponden, como por ejemplo esto que te voy a dar, es un dato que pocos lo conocen porque está poco difundido. En el muro de la memoria, por ejemplo, está Laurita Ferrari. Laurita Ferrari era una estudiante que la historia de ella está en mi tercer libro. Va a dar un examen a la Universidad de Belgrano y no volvió nunca más porque explotó una bomba vietnamita
y directamente la mató, no vamos a decir cómo, pero imagínate, quedó mal. Y el nombre de ella figura como desaparecida en el muro de la memoria, como si fuera una desaparecida por el proceso de reorganización nacional. Vale decir que dentro del muro podemos asegurar que hay desaparecidos, sí, pero también hay mucha gente que las organizaciones insurgentes ajusticiaron, miembros de sus propias organizaciones, que fueron ajusticiadas y figuran como desaparecidas, víctimas de ellos mismos que figuran como desaparecidas. Vale decir que de los 7.500 debemos descontar bastantes nombres de ese muro. Yo leía también, buscando información, algunos relatos de la guerra, de esa guerra no declarada, donde recopilás relatos de jóvenes que combatieron contra la guerrilla, sobre todo destacás el Monte Tucumano. ¿Qué te trae de recuerdo eso? ¿Qué te muestra de la Argentina de hoy que viene lastimada de aquella historia tan dolorosa y tan sangrienta? Mira, qué buena pregunta, porque, y qué bueno que me lo hayas preguntado, porque es importante. Nosotros terminó la guerra, y el relato nos ganó. Es decir, no supimos mantener, un equilibrio entre la realidad y la fantasía, y dejamos que la fantasía avanzara sobre la realidad. Es decir, se dejó que se contara una media verdad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque parte de lo que se dice ahora no vamos a negar que existió, pero es solamente una media, ¿verdad? Que es equivalente al final a una gran mentira, porque no se termina de contar fehacientemente qué es lo que pasó. ¿Y qué pasó? Que se combatió en todo el territorio nacional, con ayuda externa, es decir, de ayuda de Cuba y ayuda de grupos de países limítrofes, como el MIR de Chile, los Tupamaros de Uruguay. Es decir, era todo, en esa época, la idea de las organizaciones socialistas o comunistas era hacer, como dijo el Che, varios focos en todo el mundo para finalmente que el comunismo tomara digamos, a todos los países. Especialmente se enfocó en Sudamérica. Entonces, lo que te puedo decir es que en Tucumán se libró una guerra que solamente los tucumanos pueden sentirla y contarla con total y absoluta precisión. Fue una guerra, digamos, semifrontal, porque evidentemente la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, el ERP, el ERP, combatía, digamos, como ejército no regular en los montes, en las zonas rurales. Pero también hubo enfrentamientos continuos dentro de las zonas urbanas, es decir, de las grandes capitales, donde la lucha era muy despareja porque, y acá viene un tema con el cual yo rebato lo que dice la izquierda, que hubo abuso de poder de las Fuerzas Armadas. Al contrario, las Fuerzas Armadas pelearon en desventaja porque nunca se sabía cómo, cuándo, dónde y a quién se iba a atacar. Y se podía atacar un comedor de la Policía Federal y matar 24 personas civiles y 120 heridos, o se podía atacar también un comando de sanidad y matar gente, o un cine, como el cine del Círculo Militar, que pusieron una bomba y hubo mucha gente muerta y herida. Entonces, no se sabía si tu mejor amigo era un terrorista que podía provocar un desastre, como pasó con Lamborghini, con Cardoso. Bueno, por eso estábamos siempre en desventaja, porque no peleábamos ni siquiera contra un ejército. Operaban pequeñas células que iban provocando terror con la idea de debilitar al gobierno y tomar el gobierno por la fuerza. En cambio, en Tucumán, el ejército revolucionario del ERP, que era un ejército, volvamos a repetirlo, no regular, y era una guerra porque era un ejército con código militar, con estatuto de ¿cómo se llama?, de disciplina militar, con armamento, entrenamiento, carpas de
sanitarias preparadas para hacer cirugía mayores y menores, en fin. Querían tomar Tucumán y declarar la zona liberada. Es más, presentaron en la ONU la moción para declarar a Tucumán zona deliberada. Comenzaron por el sur, tomaron prácticamente toda la provincia, operaban en toda la provincia y pasaron a Jujuy y Salta. Así que fue una guerra literal. Incluso llegaron a tomar una ciudad-pueblo que se llama Santa Lucía, no sé si estás al tanto, ejecutando 17 civiles, entre ellos un carnicero que se llamaba Saraspe de apellido, que no tenía nada que ver con esta guerra, o sea, atendía en ese momento un club, lo ejecutaron ahí de un tiro en el pecho con un fal. ¿Qué nos queda de esto? Nos queda una guerra que todavía no podemos terminar, porque la izquierda siempre está operando. A mí me quisieron operar hace poquito, la semana pasada, desde los medios, desde el medio de C5N, con un señor que se llama Diego Brancatelli, que armó o orquestó un informe que ni siquiera tiene mi voz, y las imágenes que sube, poniéndome a mí como una persona, digamos, de dudosa moral, siendo admirador de una persona que fue un asesino y que todos sabemos que fue un asesino. Todo eso lo hace la izquierda porque se ve amenazada ahora por la convocatoria que vamos a tener el 7, 8 y 9 de febrero en Tucumán, que de paso, digo, es cuna de la independencia y fue el sepulcro de la subversión. Qué interesante. Interesante y doloroso, ¿no? Recordar todas estas cosas. ¿Qué te queda, sí, ¿qué te queda más allá de tu libro y todo lo que haces difundiendo todo esto hasta que algún día la justicia ponga las cosas en su lugar? ¿Qué sentís en tu interior? ¿Cómo vivís el día a día? Mirá, yo soy una persona muy activa porque tengo una empresa también que me dejó mi padre, pero básicamente, y ateniéndome a todo esto que es un poco político, un poco historia, un poco reivindicación, vivo esto como un privilegio que me ha dado la vida en poder hacer algo por lo que yo considero que son mis hermanos en la sangre derramada, o por la sangre derramada. Casualmente, el lema de esta convocatoria es hermanados por la sangre derramada. ¿Por qué hermanados? Porque hemos hecho una hermandad que nos protegemos y vamos a ir para adelante todos juntos sin que nos puedan dividir. Y por la sangre derramada estamos unidos porque tuvimos muchísima gente muerta por la subversión, asesinada por la subversión, y asesinada literalmente y también psicológicamente, porque hubo asesinatos psicológicos, hubo gente que nunca más se pudo recuperar, hubo gente que terminó alcohólica, enferma, porque no pudo soportar la lucha en el monte. Que dicho sea de paso, fíjate que Malvinas fue una guerra que duró 3 meses casi, pero de combate tuvimos 1 mes y pico. Tucumán es una cosa bastante distinta, porque si bien hubo relevos, iba la gente y se relevaba, los veteranos, fue una guerra que duró casi 3 años y pico. Las operaciones comienzan un poquito antes del 75, pero oficialmente comienzan con el decreto 261/75 que firma María Estela Martínez de Perón con Luder. Yo solamente les quiero dejar como inquietud al que piense que no hubo una guerra, que vaya y le pregunte a los tucumanos a ver qué fue lo que pasó ahí, y se va a dar cuenta que sí hubo una guerra totalmente sangrienta y muy violenta. Una época de violencia, no solo militar, sino política y social, ¿no? Política y social. Bueno, la idea es trabajar, que yo presenté un trabajo que se llama Tendiendo Puentes, porque pienso yo que una economía, por más buena que sea, si no soluciona los problemas de base, digamos, sociales, digamos, esto es un problema social porque ha quedado gente resentida de los dos lados. Yo creo que más allá de lo que uno,
por cada parte piense. En algún momento tenemos que sentarnos en la mesa y empezar a discutir como personas mayores. Es decir, ponernos los pantalones largos y decir, bueno, muchachos, acá pasó esto, nosotros tuvimos esta culpa, cada uno que se haga cargo de lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder no vamos a poder aspirar a un futuro mejor. Y voy y tomo el ejemplo de los países que fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial, e incluso países que no fueron vencidos, que han tenido serios problemas dentro de ellos mismos, que en algún momento se han sentado y han dicho, bueno, vamos a tirar todos para adelante, vamos a plantearnos objetivos que tengamos en común. Después podemos tener puntos de vista o posiciones distintas, pero arranquemos desde las cosas en común que podemos trabajar para después poder, digamos, trabajar sobre las posiciones que en teoría son contrapuestas y no se pueden unir, no se pueden trabajar. Hay cosas que sí podemos trabajar. Cuando tú te presentas en sociedad, en algunas reuniones, estás donde publicás tu libro, Relatos de una guerra no declarada, esto, reitero, fue recién editado hace un par de meses, ¿no? El 24, pero hay un par de meses. ¿Relatos? Sí, bueno, harán 6 meses que salió el libro, sí. ¿Cómo se distribuye el libro? ¿A quién tiene que llegar el libro? ¿Cómo podemos hacer para que mucha más gente pueda enterarse de toda esa historia a través de tu libro? El libro está en la sede de Fuerza Aérea Aeroespacio, están en las librerías Cúspide, en la librería Jenny el Ateneo, está en Mercado Libre, está en forma digital en Amazon, es decir, que está en varios lugares, digamos, a la venta. ¿Y cómo me presento yo? ¿Cómo me presento cuando para que la gente sepa, para que aquellos que no te conocen, que recién ahora están descubriendo tu persona, también conozcan un poco de tu personalidad, de toda la experiencia que te ha compartido. Eso me gustó, porque yo siempre tuve una teoría que la llevo a la práctica porque creo que es la más auténtica para mí, en mi opinión. Nunca leo, nunca doy un discurso leído, o sea, estructurado. No me gusta estructurarme, me gusta hablarle a la gente, o sea, si bien yo tengo una idea de lo que quiero decir, las cosas salen del corazón. Tan es así que en varias presentaciones que he hecho me quebré, no pude seguir hablando, porque, por ejemplo, me ocurrió una vez cuando estaba leyendo un extracto del atentado al capitán Viola y a su familia, cuando llegué a la parte de Cristinita, de la nena menor de ellos, y la descripción que hace María Fernanda de cómo quedó su hermana, bueno, no pude seguir, me quebré, y la gente se levantaba y aplaudía, y medio yo emocionado, porque creo que hay que terminar, como le digo yo a muchos de mis amigos oficiales y suboficiales, hay que sacarse el traje, sacarse la gomina y ponerse zapatillas, remera y jeans y caminar al lado de la gente con un idioma que puedan entenderlo desde el corazón, sin dejar de lado todo lo que tiene que ver la parte, digamos, bélica, ¿no es cierto?, la parte violenta, pero también llegar al corazón, porque también cada veterano, cada víctima lleva en su corazón toda una carga emocional que a través incluso de las historias que hemos hecho, hemos llorado juntos con las personas que han estado conmigo haciendo libros. Somos una familia, la familia de Argentina No Me Olvides y la familia de Relatos. Y hemos compartido, digamos, todas las emociones juntos. Hay que darse tiempo también para poder cerrar algunos círculos. Yo pude cerrar el mío, creo, todavía me falta por ahí algo, pero casi lo tengo cerrado. Y muchas de las víctimas, lo que me marcaban a mí era que lo bueno de haber participado del libro era que les había permitido como repensar muchas cosas y cerrar algunas cosas que no tenían cerradas. Interesante. Decime, ¿cómo se te dio por transitar el camino de piloto comercial? Si te cuento te vas a reír.
Cuando nosotros nos fuimos a Inglaterra, mi padre, bueno, se fue antes, 6 meses antes, yo tenía terror a volar. También es así que de acá a Wolford no comí nada, bueno, a Londres, ¿no? Cuando llegamos a Heathrow no había comido nada en todo el vuelo, porque tenía terror al avión. Pero resulta que cuando llegamos a Inglaterra, mi padre de vez en cuando me llevaba a la British Aircraft Corporation, que era donde estaban armando todos los aviones, reequipándolos, y una vez fui, otra vez fui, me empezó a gustar, y yo cuando volvimos a la Argentina, mi obsesión se transformó en que quería comerme los libros de aviones y qué sé yo, y los aviones de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, terminé siendo piloto. Qué interesante, qué interesante. Sí. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste tu carrera de piloto? Tenía 22 años, 21, recién empezando a vivir. Pude darme el gusto de volar aviones grandes, nosotros hicimos caños grandes, lindos, metro, con turbinas Garrett de Rolls Royce, y bueno, y doy gracias a Dios por eso, que ya pasó, me queda en mi recuerdo, me quedan las fotos, me quedan los recuerdos de haber conocido toda la República Argentina y países limítrofes. Me gustaba volar, amo volar, y bueno, eso pasó y después me convertí en abogado. Me llamó la atención esto de poder, bueno, por algo estoy, digamos, haciendo esto de llevar adelante, yo no, un equipo de gente, pero llevar adelante en definitiva una batalla contra el olvido, una batalla contra la mentira, una batalla contra la media verdad, que implica el combate diario intelectual. Entonces, es un poco también lo que pasa con la abogacía, es decir, las estrategias, combatir, liberar la mentira de la verdad, es decir, es muy interesante y cada victoria en abogacía se transforma, digamos, en una victoria personal. Pero esto que estamos haciendo, creo que a todos nos da una satisfacción que no es personal, es como que se comparte con todo el mundo. Es decir, con todos tus hermanos, mis hermanos, que van a ir a Tucumán, compartimos, es como una hermandad que no la podemos explicar, yo no la puedo explicar, no sé si otro la puede explicar, pero yo veo un veterano de la guerra contra la subversión o una víctima y enseguida se produce un contacto, digamos, una interrelación química que es indestructible. Por ahí me encontré un suelto escrito que decía que a partir de los diálogos con quienes vivieron aquellos tiempos, vos presentás relatos emotivos y crudos sobre el dolor, las secuelas físicas y psíquicas de esa guerra no deseada, pero también de orgullo y deseo de reconocimiento y justicia. Una frase que dice muchas cosas, ¿no? Y que eso me imagino que pasó por todo tu interior, por tu cabeza. Quisiera dejarte algo que me parece que es importante y es políticamente incorrecto, pero es la verdad para mí. Es mi verdad, vuelvo a repetir. Normalmente cuando vos haces un video o contás algo, la gente o los mayores tuyos te dicen, no, pará, esto hay que modificarlo para que no parezca tan chocante. De hecho, yo hice un video para el atentado al comedor de la Policía Federal muy fuerte con imágenes de los cadáveres, cómo habían quedado ahí en el lugar del atentado, y me llamó una persona diciendo que lo bajara de YouTube porque ofendía a los familiares de las víctimas. Contrariamente a eso, yo pienso que la verdad hay que mostrarla tal cual es, porque solamente el que puede ver la dimensión y la barbaridad de lo que realmente ocurrió puede entender el contexto completo y la magnitud, la dimensión del horror de lo que se vivió. De la misma manera que cuando por ejemplo, María Fernanda Viola cuenta cómo quedó la cabeza de su hermana, yo lo pongo tal cual, pero no porque sea una persona que sea amarillista, es para dejar testimonio real y concreto de cómo fue. Es decir, porque una cosa que te digan, mataron a
a un oficial en un atentado. Y otra cosa es que te digan, lo mataron de tal forma, o que te digan, como pasó, la hija le puso 2 bombas al padre. Que eso, yo tuve la desgracia de estar ahí en el medio, o sea, ver al padre cuando estaba internado, que gracias a Dios no murió, lo vi todo vendado de punta a punta, del dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza. Entonces, cuando vos decís la hija, toma una dimensión muy distinta que te digan, atentaron contra el brigadier tal, que encima no puedo decir el nombre porque es una familia amiga nuestra. Bien, bien. Héctor, para ir cerrando, 21.200 víctimas del terrorismo de la década del 70 todavía esperan por justicia. ¿Llegará la justicia? Mirá, como se dice comúnmente en la jerga militar, estamos haciendo cabecera de playa el 7, 8 y 9. El 10 arrancamos con otra etapa mucho más fuerte y más ambiciosa. Más no te puedo decir, pero va a haber novedades. ¿De qué tipo? ¿Novedades de qué tipo? ¿Legales? Legales. Sí, legales. Vamos a empezar con Don Brancatelli, porque la idea es ir sacándole la máscara al periodismo de izquierda, disculpame la palabra suez, berreta, y también atacando lo que tenga que atacarse de la ala izquierda del Poder Judicial argentino. Lamentable que en la Argentina todavía haya gente que tenga esas características haciendo periodismo, entre comillas, pero fundamentalmente ofendiendo y lastimando a tantas víctimas que todavía sobreviven, pero que evidentemente reciben esa agresión, ¿no? Yo te quiero aclarar 2 cosas importantes, porque después van a decir, va a ser algo violento. No, nos vamos a tener siempre y nunca nos vamos a apartar del derecho y la Constitución y el orden jurídico. Es decir, vamos a respetar todos los estamentos que corresponde respetar. Y quiero decir una última cosa, si me permitís. A mí, yo acepto que me diga alguien que yo defiendo a los militares, bien, mal, tendrá su opinión. Lo que nunca voy a aceptar es que me digan que soy fanático de Hitler. ¿Por qué? Porque en mi familia hay judíos, y dentro de los judíos hay una señora que ya falleció, pero que estuvo en un campo de concentración. Yo soy católico, pero tengo gente en mi familia que es judía. Entonces, jamás puedo aceptar que alguien me venga a decir que soy admirador de Hitler. ¿Alguien te lo dijo concretamente? Sí, digo Brancatelli. Bueno, no tiene mucho valor. Muy bien. Héctor, muchísimas gracias por tu gentileza de atendernos. Realmente una historia que vale la pena seguir conversando durante rato, pero los tiempos se acaban y ha sido muy enriquecedor charlar contigo y conocer tu historia y conocer también, repasar a todos aquellos momentos tan desgraciados que vivimos los argentinos de esa época. Te mando un abrazo y te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a vos por haberme dado el espacio en tu programa y dejarme que podamos salir de Argentina hacia el mundo, que es lo que queremos. Así es, eso lo vamos a lograr. Un abrazo. Un abrazo grande. Nosotros hacemos la pausa como de costumbre. Volvemos en un rato. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad.
Contagiemos valores.